Consecuencia del deseo. Capítulo 10. El héroe. Tan pronto como salió del castillo, el mundo parecía haberse rendido ante la desesperación. Sobre las ruinas de lo que alguna vez fue el castillo de Merlín, un tornado oscuro con escarcha desgarraba el cielo. En el epicentro de aquel caos, una figura familiar luchaba por su vida, atrapada en un torbellino de agonía hasta que una colosal espada de piedra emergió de las entrañas de la tierra, desmoronando el aire y haciendo un intento por defenderse. La situación pintaba mal, y aunque desconocía lo que pasaba sabía quiénes eran los responsables, o mejor dicho, el causante de tanta desgracia, porque en un pasado no muy lejano, ya le había arrebatado la vida de la persona que amaba. Esa herida seguía abierta, y parecía ser el momento correcto para saldar cuentas. No solo era Diane, sus otros compañeros también se encontraban librando peleas por diversas partes. Mientras Lyonesse se convertía en un matadero, la voz de Dreyfus se alzó dictando una condena. Sus palabras cargadas de una heroica falsedad resonaron en cada rincón, sembrando mentira en los oyentes. Soy el gran caballero sagrado, Dreyfus. Ciudadanos de Lyonesse, escuchen bien. Los rebeldes conocidos como los 8 pecados capitales se han infiltrado en Lyonesse y armaron un ataque. La guerra santa predicha en profecías antiguas ha empezado. Pero no teman. Los caballeros sagrados y yo, el gran caballero sagrado, protegeremos al reino de Lyonesse. No habrá futuro para el reino si no ganamos esta guerra. Aquellos que puedan luchar tomen sus armas y levántense. El pueblo, herido y asustado, mordió el anzuelo. Diane intentó ponerse en pie con la sangre fluyendo de sus heridas y algunos huesos rotos. Fue recibida con piedras, insultos y el desprecio de aquellos a quienes intentaba proteger. Con una mirada triste, no los culpó. Los miraba con ojos empañados, comprendiendo que la verdad es la primera víctima de cualquier guerra. Cerca de ella las casas y calles explotaban generando destrucción. Los civiles en su ingenuidad gritaban la mentira que se trataban de ataques de la chica, cosa errónea pues los mismos caballeros sagrados causaban estragos para inculparla de forma injusta. Con tristeza en sus ojos, Diane les pedía entender que no era la causante de tales actos. Y fue ahí cuando comenzó a reflexionar sobre ella y los humanos. ¿Qué estoy haciendo en un lugar así? No me interesan los humanos, o sus reinos. Siempre estuve sola y siempre lo estaré. Pero el recuerdo de una promesa a Elizabeth la mantuvo en pie, arrastrando su martillo por el suelo. Una persona apareció donde la gigante caminaba. Gila había corrido con desesperación a la ciudad después de ver cómo Dreyfus arrojó al pecado de la envidia a ese sitio. Lo único que le quedaba en ese mundo, la razón por la que luchaba se encontraba entre toda esa destrucción y quería encontrarle lo más rápido posible. Gila fue testigo de cómo otra casa se derrumbaba sin que Diane hiciera algún movimiento, causando confusión en ella. Pero no tuvo que buscar una explicación porque una voz le dio la respuesta. Un gigante camina en la ciudad destruyendo todo a su paso. ¿Pintoresco, no lo creen? Pero si eres tú quien está destruyendo todo, maestro Helbram, aseveró Jericho quien lo acompañaba. En esta situación la culpa caerá en Diane sin importar que yo lo haga. Todo es una presentación, dijo, deleitándose en el arte de convertir a la víctima en villano. Rápidamente fue tomado con fuerza de su capa, detallando al rostro furioso que le miraba. ¿Qué significa esto? Espetó Gila transpirando furia. Oh, estabas aquí. Diane no podría hacer nada, así que no tengo más opción que hacerlo por ella. No entiendo. Respondió ella, llena de confusión y enojo. Lo que digo es que no tiene sentido tener villanos si ellos no hacen cosas de villanos. La declaración terminó por captar también la atención de Jericho, que al igual que su compañera siempre trabajaron sin saber la verdad detrás de sus superiores. Helbram terminó por dejárselos claro a ambas. Solo había una forma de hacer ver a los caballeros sagrados como héroes, y eso era crear unos villanos, y los más perfectos para tal papel eran los 8 pecados capitales, bastante simple desde su punto de vista. Gila, ¿a quién le importa los pequeños detalles como esos? Lo importante es conseguir la cabeza de Diane ahora mismo, declaró Jericho restándole importancia al asunto.
Pero si lo que quería era conseguir el apoyo de su compañera, no sería así, porque todo el tiempo estuvieron peleando por ideales distintos. Hermana. La voz dulce y asustada de un niño interrumpió su conversación. No, Sil. Es peligroso. No vengas por este camino. Le advirtió con preocupación su hermana mayor, pero fue tarde porque las columnas frágiles de un edificio terminaron por cesar y cayeron sobre aquel pequeño. Gila gritó el nombre de su hermano totalmente impotente, ni siquiera le había dado tiempo de reaccionar para salvarle. Pero frente a ella se desarrolló una escena impactante, porque aquella traidora y considerada un monstruo se había arrojado sobre el niño. Su cuerpo herido sirvió de escudo para el infante. Sil abrió sus ojos y miró a la herida gigante. ¿Tú me protegiste? Gracias. Con toda inocencia y bondad le dio su gratitud a la chica. Pero no solo los caballeros sagrados estaban asombrados, pues incluso la misma Diane se mostró así. Los escombros nunca cayeron sobre ella y el niño, habían sido reducidos a polvo por una energía extraña para ellos. Lo siento si llegué tarde, Goku se disculpó y dirigió su mano al brazo de la chica. Diane pudo sentir su fuerza volver, y aunque sus heridas no sanaron, recuperó la movilidad de gran parte de su cuerpo. Goku, dijo su nombre, como si no comprendiera lo que sucedía. Puedes descansar ahora. Yo me haré cargo. Con una sonrisa cargada de tristeza y alivio profundo, la gigante se desplomó. Se quedó dormida en medio del campo de batalla, protegida finalmente por alguien que sí conocía el peso de su sacrificio. Así que otro de ellos ha decidido mostrar su rostro. La voz de Dreyfus cortó el aire como una hoja afilada. A su espalda, Hauser y Giltunder avanzaban con superioridad. La mirada de Goku dio un giro completo, una seriedad en sus ojos que no contrastaba con su amabilidad habitual. Observó cómo Hauser se adelantaba, pero el estrépito de sus pasos no terminó en ataque. En un acto de rebeldía que los dejó en silencio, el caballero se detuvo al lado del Saiyajin, dando la espalda a sus antiguos hermanos de armas para encarar la tiranía que antes servía. ¿Qué intentas hacer? Fue la pregunta de Goku que expresaba la duda de ambos bandos. Tiempo atrás una persona me dijo que el único momento en el cual debo usar mi poder es cuando esté seguro de mí mismo. Y ese tiempo es ahora. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Goku, pues le daba reconocimiento a ese chico por encontrar finalmente el camino correcto. Sin embargo, para los caballeros sagrados, aquello fue como una puñalada de traición. ¿Vas a unirte a ellos y luchar contra nosotros?, rugió Dreyfus, con los ojos ardiendo en severidad. Yo también lo haré. La respuesta no vino de Hauser. Gila, con el rostro lleno de desilusión y firmeza, caminó y se posicionó al otro lado de Goku. Allí estaban los tres, dispuestos a ser llamados traidores con tal de salvar a Diane y el reino de Lioness. Goku podía sentirlo, el frágil pero ardiente sentido de justicia que emanaba de sus nuevos aliados. Era una llama noble, pero él sabía que esa luz sería sofocada en un instante por el poder de sus superiores. Sin una palabra en la boca comenzó a caminar hacia Dreyfus. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cada pisada emitiera peligro. Gila y Hauser mostraron posiciones de pelea, a lo que Goku les detuvo con la voz. Yo pelearé solo. ¿Qué dices? Fue lo que salió de la boca de la chica de ojos cerrados. Agradezco su ayuda, pero puedo hacerme cargo de esto. No era arrogancia, era una verdad tan desnuda que resultaba aplastante. Incluso Helgram, cuyo rostro antes estaba plasmado por la confianza, sintió un escalofrío que le obligó a retroceder. Sus instintos reconocían la fuerza de esos puños que antes ya le habían golpeado. Dreyfus no se mostró intimidado, grave error de su parte. Miró a los dos caballeros sagrados y extendió su mano. Nuestro deber es condenar al mal y guiar a la gente. Si ustedes dos regresan ahora mismo, voy a pretender que esto jamás pasó. Vuelvan ahora. Solo recibió el silencio de la desconfianza. Maldiciendo su estupidez, Dreyfus se preparó para el asalto, pero al mirar a Goku, el aire se volvió denso. El pecado no tenía guardia. No había postura de ataque, ni tensión de defensa. Solo estaba allí, de pie, existiendo.
y sin embargo, cada fibra del cuerpo de Dreyfus gritaba que estaba frente a un abismo sin fondo. El aire pareció estallar como un estornudo. Una onda expansiva, nacida de la nada, barrió las calles de Lyonés y obligó a todos a cubrirse ante el rugido del viento. Cuando el polvo se asentó, el silencio fue absoluto. Giltunder, uno de los más poderosos caballeros sagrados, yacía en el fondo de un cráter perfecto, inconsciente, después de haber intentado un ataque por la espalda. Goku ni siquiera se había girado por completo. En su mano derecha sostenía un báculo rojo, un objeto que a vista de cualquiera parecía simple, pero que ahora había humillado al Rayo. El hijo de Saratras no había sido golpeado con malicia, simplemente había chocado con una fuerza que no podía ser movida. El Saiyajin no lo golpearía directamente, tampoco causaría más desastre en la ciudad, así que sin otra opción tuvo que dejarlo fuera de combate en el suelo. Después de todo, quien era su enemigo portaba la armadura roja. Los ojos de Dreyfus se afilaron, inyectados en un terror que no quería reconocer. Sus ojos no habían captado ni un solo movimiento. No hubo combate, no hubo esfuerzo. Fue ese momento cuando finalmente recordó de lo que era capaz, y no precisamente ese cuerpo físico, sino quien habitaba en él. Incluso después de 16 años, su ser todavía sentía los estragos de aquellos golpes que lo destrozaron por completo. Solo él pudo detallar esos ojos esmeraldas que transmitían furia. Pensé que había acabado contigo, fueron las palabras que sacaron del asombro a todos. ¿De qué diablos hablas?, cuestionó Dreyfus, fingiendo ignorancia. Los ojos de Goku simplemente lo señalaron, como si pudiera ver a través de él. De inmediato un par de gotas de sudor resbalaron por su frente. ¿Acaso lo había descubierto? No, eso no debería ser posible, hasta ahora había actuado demasiado bien como el caballero honorable que solía ser Dreyfus. Incluso había suprimido por completo su poder mágico, algo inútil porque el hombre frente a él no podía ser engañado tan fácilmente como el resto. Quizás Fraudrin podía apagar su poder mágico, pero no su ki. Abandona ese cuerpo y terminemos lo que dejamos pendiente en Danafor. Jamás te perdonaré lo que le hiciste a Liz. La confusión apareció en todos, pero no en Dreyfus porque lo que más temía se hizo realidad. Su elaborado plan estaba a punto de derrumbarse. No lo comprendía. ¿Qué demonios era ese tipo y cómo supo que usaba a Dreyfus como recipiente? Fraudrin quería escapar, el miedo le obligaba casi a retroceder. Pero como si sus súplicas fueran escuchadas, la voz de una persona apareció en el devastado escenario. Goku. ¿Quién hizo esto? ¿Quién le hizo esto a Diane? Kim descendió de las alturas, observando impotente el estado tan deplorable de la chica que amaba en secreto. ¿Fueron ellos?, continuó cuestionando, dirigiendo su atención en Gila y Hauser, mismos que estaban cerca de la gigante. No, ellos están con nosotros ahora. No te preocupes por ella, por ahora está fuera de peligro, fue la respuesta de Goku, quien no se molestó en girarse para verle. ¿Por qué nunca puedo proteger a las personas preciadas para mí? Soy un tonto, sin salvación. El rey Hada comenzó a maldecirse mientras sus lágrimas brotaban de sus ojos, cargadas de una culpa interna. Hellbrand sabía que no podría hacer algo en contra del Saiyajin, pero al menos se encargaría de los estorbos mientras Dreyfus lidiaba con Goku. Bueno, esto no es nada nuevo, nunca apareces a tiempo. Siempre llegas demasiado tarde. El gran incendio del bosque del rey Hada hace 20 años. Y aquella vez hace 700 años. Y ahora, esta vez. Una chica gigante morirá por tu culpa. Hellbrand se abalanzó sin piedad en contra del hada, aprovechando que se encontraba débil por su arrepentimiento. Goku estaba por intervenir, pero no fue necesario pues la lanza del pecado se encargó de mandar a volar al hombre del parche. Tomando la pequeña distracción, Dreyfus fue en contra del Saiyajin. Se encargaría de acabar con él antes de que fuera demasiado tarde. Los ojos de Jericho estaban abiertos a más no poder. Si alguna vez pensó que podría rivalizar con el hombre del báculo, ahora esa idea se desmoronaba. Derrotó al gran caballero sagrado, fueron las palabras que su boca apenas y pudo articular debido al asombro. Dreyfus fue de frente usando su inhumana velocidad.
Sin embargo, el puño de Goku le impactó en el abdomen produciendo un estruendo que estremeció los débiles cimientos. Goku lo dejó caer al suelo totalmente inconsciente. Ahora debía encontrar una manera de sacarlo del cuerpo de Dreyfus sin lastimarlo. Ignorando el asombro de los caballeros sagrados, detalló el combate entre King y Helgram, mismo que ahora mostraba su verdadera forma. El rey Hada era quien llevaba la ventaja en el combate, por lo que su intervención no sería necesaria. En el preciso instante en que su mano se extendía para reclamar el cuerpo de Dreyfus, el mundo se detuvo. No fue un sonido, ni un golpe. Fue una vibración invisible que penetró hasta la médula de sus huesos. Una sensación antinatural invadió sus sentidos. ¿Qué es eso?, susurró, y por primera vez en más de un siglo, su voz flaqueó. La calma del Son se desmoronó como un castillo de naipes. Los caballeros sagrados miraron confundidos la expresión que cruzó el rostro del Saiyajin, una mezcla de asombro y miedo que no era común en él. Goku comenzó a mirar a su alrededor con desesperación, buscando una amenaza que no estaba en la tierra ni en el aire, sino en el tejido mismo de la realidad. Sin mediar palabra, desapareció. El estallido de su teletransportación dejó un vacío de aire que hizo confundir más a los presentes. Reapareció a kilómetros de altura, suspendido en la soledad del firmamento de Britania. Allí, la pesadilla era visible. El cielo sobre él ya no era azul. Era un lienzo herido que cambiaba de color en espasmos violentos, del púrpura al plateado, como una herida abierta en el cosmos. Frente a sus ojos, el espacio comenzó a resquebrajarse. Eran grietas de una luz blanca, como si el firmamento fuera un cristal a punto de estallar bajo una presión absurda. Goku estaba atónito. Sus pulmones intentaban procesar un aire que se había vuelto denso. La energía que emanaba de esas grietas no era algo que pudiera medir. No era el ki de un mortal, ni siquiera la energía maligna de algún villano. Era una presión, una presencia que aplastaba su espíritu. Cualquier otro ser habría caído inconsciente debido a la tremenda atmósfera tan densa. ¿Pero qué rayos es eso?, jadeó, apretando sus puños con fuerza como si estuviera listo para luchar. La preocupación grabada en su rostro era lógica. El Goku que se encontraba flotando sobre Britania, nunca supo de los reinos de los dioses destructores ni de los ángeles. Desconocía el ki divino. Pero lo que era aún más estremecedor es que no sabía que él mismo era el origen de ese caos. A dimensiones de distancia, en una línea temporal que nunca debió cruzarse, otro Goku, uno rodeado de un aura de plata y púrpura, estaba enfrentando a una deidad que intentaba arrebatarle más de lo que ya le había quitado. Las consecuencias de esa batalla titánica, de ese poder que desafiaba a los dioses, estaban desgarrando las costuras de la realidad. Britania estaba empezando a sangrar debido a un poder que resonaba a través del tiempo y el espacio. Goku miró la grieta, sintiendo un escalofrío que no pudo calmar. El pelinegro sentía que algo se acercaba, algo que podía poner en peligro ese mundo. Los pocos minutos que transcurrieron resultaron una eternidad para él. Y así como apareció también se desvaneció por completo. El Son intentaba hallar una explicación lógica ante ello, pero por más que lo intentara le resultaría imposible hacerlo. Sacudiendo su mente del extraño evento cósmico, Goku regresó a la realidad de Leones. Ya después investigaría al respecto. El cuerpo magullado de un hombre con cabellera color lavanda caía hacia las fauces de su propia hermana, convertida en una masa de carne y odio. Giltunder, ya recuperado, se lanzó para salvarlo, pero la aparición de alguien conocido lo detuvo. Goku apareció en el aire, sosteniendo a Gustav con firmeza. El caballero, con la vista nublada por el dolor, levantó la mirada hacia su salvador. «Usted es el señor Goku, ¿verdad? Por favor, salve a mi hermana». Goku dirigió su mirada hacia la capital. Lo que antes era un reino hermoso, ahora era un nido de monstruosidades. El castillo de Leones caía bajo la destrucción. Había estado fuera solo unos minutos, pero en ese breve lapso, el infierno se había desatado. Vaya, hasta que desaparecer de nuevo, la voz irónica de Van rompió el asombro del Saiyajin. «Puedo ver que esto se puso peor de lo que imaginé», respondió Goku, descendiendo al suelo para dejar a Gustav. «Por favor, mátenme».
No quiero vivir como un monstruo. Goku y los demás escuchaban el lamento de Jericho, misma que se encontraba en el abdomen de la criatura, suplicando por su muerte. Muy bien. Terminaré con tu vida. La declaración y sonrisa del zorro de la avaricia alertaron a Goku de inmediato. Espera. Debe haber una manera de regresarla a la normalidad. Por lo poco que entiendo, los otros monstruos también deben ser caballeros sagrados. Van suspiró, pero sus ojos delataban que no tenía intenciones tan crueles. Aunque no me importaría matarla para calmar su sufrimiento, no tengo la intención de hacerlo. Solo voy a extraer al parásito que está mutando su cuerpo. Goku cerró los ojos un segundo, sintonizando su percepción. Era cierto. Entre la energía negativa, había un núcleo negro y palpitante, el parásito demoníaco. ¡Qué listo eres, Pan! Entonces si destruimos eso podemos regresarlos a la normalidad. Yo me haré cargo de esto, ustedes vayan con Meliodas y Elizabeth, puedo sentir que están bastante débiles. Goku, ¿estás seguro de esto? Diana le preguntó preocupada. Pueden estar tranquilos. Debemos terminar con esto cuanto antes, y la forma de hacerlo es dividirnos. Comprendiendo a lo que se refería, los pecados capitales y caballeros sagrados se dirigieron rumbo a Elizabeth y Meliodas. Goku se quedó solo frente a la criatura que alguna vez fue Jericho. Sin perder la calma, extendió su dedo índice. No hubo un estallido masivo, solo un fino rayo de ki puro y concentrado que atravesó el aire con precisión. El parásito se desintegró al contacto, y la forma monstruosa de la chica se desmoronó como ceniza. Goku logró tomarla antes de que cayera al suelo, comprendiendo que lo que dijo Van era verdad. Después de dejarla en un lugar seguro, se movió con rapidez por toda la ciudad para derrotar a los monstruos. Los civiles miraban con asombro como un solo hombre se encargaba de todo el asunto, aunque lo que ignoraban era que la verdadera pelea se situaba en otro sitio. Poco tiempo fue necesario para lidiar con los caballeros de la nueva generación. Sintiendo como los pecados capitales mantenían la ventaja en contra de quien parecía ser Henriksen, Goku optó por ayudar a las personas que todavía se encontraban en problemas. Sin embargo, a pesar de su éxito, una sombra de duda cruzaba su mente. Fraudrin se había esfumado. Mientras buscaba ese rastro de energía podrida, algo hizo que su sangre se helara. Las presencias de Meliodas y sus amigos comenzaron a debilitarse drásticamente, y en su lugar, un nuevo poder oscuro emergió del campo de batalla. Los miembros del Rugido del Alba y los últimos caballeros sagrados lanzaron un ataque desesperado. El aire se llenó del rugido de sus mejores técnicas, buscando desesperadamente una grieta en la defensa del enemigo. Pero el esfuerzo fue en vano. Es demasiado poderoso. ¿Acaso esto es una pesadilla? ¿Cómo puede existir tal monstruo? Los comentarios cargados de miedo y angustia resonaban por el campo de batalla. Frente a ellos, la figura de Henriksen ya no era humana. Convertido en un receptáculo del demonio gris, su rostro emanaba una serenidad aterradora. Con un movimiento horizontal de su mano, Henriksen barrió el aire. No hubo piedad. Los caballeros fueron rebanados como si sus armaduras fueran simples hojas secas al viento. Meteoro creciente. Cuando Henriksen escuchó el nombre de la técnica, el pilar en forma de estrella ya lo había elevado al firmamento con violencia. Lanza espiritual Chastiefol, forma 8. El herido rey de las hadas unió su magia a la de la gigante en un último intento de victoria. Sin embargo, el cielo se tiñó de una oscuridad absoluta. Una esfera de sombras, densa como un agujero negro, se formó sobre ellos, dejando a los pecados capitales pálidos de terror. Nebulosa oscura, sentenció Henriksen. La técnica anuló los ataques con una facilidad insultante, devolviendo la energía en una onda de choque que mandó a volar los cuerpos de Diane y Kim como muñecos de trapo. En el suelo, Van observaba la escena con una rabia que le quemaba las entrañas. Idiotas. Por lo menos aguanten una maldita pelea y... La frase de Van quedó truncada por un sonido seco y húmedo. Como si fuera una frágil capa de hielo bajo el peso de un bloque de acero, el cuerpo del zorro de la avaricia fue partido en dos cuando Henriksen aterrizó con una precisión brutal sobre él. El escenario era horrible. Cuerpos mutilados o muertos por todas partes.
los caballeros sagrados más fuertes heridos y los legendarios pecados capitales tendidos en el suelo. ¿Asesiné al sacrificio también?, se preguntó Hendrickson para sí mismo, buscando entre los escombros y el humo la figura de la princesa Elizabeth. Sin embargo, el escenario que se reveló ante sus ojos desafiaba su lógica. El dragón de la ira se mantenía en pie, protegiendo a la chica con su propio cuerpo, pero no fue su fuerza la que los salvó. A su alrededor, la tierra estaba calcinada y los cuerpos destrozados, pero el espacio exacto que ellos ocupaban permanecía intacto, como si un domo invisible los hubiera aislado del horror. Y allí, frente a ellos, se alzaba la figura de un hombre cuyo cabello negro azabache no se agitaba con el viento de la destrucción anterior. Me había olvidado de él, murmuró Hendrickson. Sus ojos reconocieron a Goku, aunque su arrogancia alimentada por la sangre del demonio gris le impedía sentir el verdadero peligro. Señor Goku, susurró Elizabeth con la mirada cansada pero sorprendida. ¿Qué es lo que hiciste?, preguntó Meliodas, con la guardia en alto. No era un secreto que la relación entre el capitán y el Saiyajin era tensa. ¿Se encuentran bien los dos? Ante la pregunta, el rubio se colocó a su lado siendo pragmático. Ahora no podía darse el lujo de tener sentimientos pasados, lo importante era proteger a Elizabeth y los demás. Escucha, si unimos fuerzas ahora, quizás, solo quizás, tengamos una oportunidad. Meliodas comenzó a trazar una estrategia desesperada, pero Hendrickson no estaba dispuesto a escuchar. Elevó su mano y el aire comenzó a vibrar mientras múltiples esferas de azabache puro nacían a su alrededor. Goku, Meliodas. Sus existencias son una amenaza peligrosa, vociferó cerrando su puño y al instante todas las esferas oscuras se unieron en una sola de un tamaño considerable. Sean consumidos por la oscuridad que incluso se traga el vacío de la noche. Camino sin fin. La esfera de oscuridad se lanzó contra ellos con gran velocidad. Meliodas, reaccionando por puro instinto de supervivencia, tomó a Elizabeth para sacarla de la zona de impacto, asumiendo que el final era inminente. Desde el suelo, los pecados y caballeros heridos miraban cómo Goku permanecía estático, como una estatua en medio de una tormenta. «Muévete, idiota», rugió Van mientras su cuerpo se regeneraba lentamente. «No podemos dejar que mate al señor Goku», dijo Elizabeth con preocupación. «Sal del camino. Vas a morir». Mientras se alejaba, Meliodas le gritó al Son, incluso si no le agradaba, no podía verlo morir frente a él. Muchos cerraron los ojos, negándose a ver cómo la energía borraba a Goku de la existencia. Pero el sonido del impacto nunca llegó. En su lugar, hubo un silencio extraño. Cuando abrieron los ojos, el asombro fue absoluto. Con un movimiento casi perezoso, un simple roce de su mano desnuda que apenas perturbó el aire, Goku había desviado aquella masa de oscuridad hacia las nubes, como quien aparta una molestia insignificante. El ataque se perdió en la inmensidad del cielo. Goku seguía allí, ileso, con la mirada serena y el báculo rojo descansando en su espalda, como si el ataque más poderoso de Hendrickson no hubiera sido más que una ráfaga de viento. Hendrickson frunció el ceño, y por primera vez, una pizca de duda se formó en su rostro. Inspeccionó sus propias manos, incapaz de procesar cómo un humano había humillado su técnica con tal indiferencia. Y pensar que te había restado importancia. Posiblemente seas el más peligroso de los 8 pecados capitales, dijo finalmente, relajando sus facciones e intentando ocultar su inquietud. Si desapareces ahora, todavía puedes evitar tu derrota. Las palabras de Goku cayeron sobre el campo de batalla. No se estaba jactando, ni se burlaba, era la simple exposición de una realidad que solo él podía ver. El silencio que siguió fue tenso. Los caballeros sagrados y los pecados capitales observaron al Saiyajin con una mezcla de desconcierto y asombro, estaba dictando el final de la batalla como si el resultado ya estuviera escrito. ¿Estás sugiriendo que tú vas a vencerme? Así es. Ya has causado suficiente daño, así que esta es tu última oportunidad. No sé cuáles sean tus intenciones, pero debe terminar todo esto. Hendrickson ensanchó su sonrisa ante esa respuesta. Mis intenciones. Busco la resurrección de nuestro clan demoníaco, y la destrucción de los 4 clanes que nos sellaron.
Y para romper el sello, la sangre del apóstol de las diosas es necesaria. Goku no se inmutó, pero sus ojos se entrecerraron al ver cómo el demonio acechaba a Elizabeth con la mirada. No comprendía del todo los términos de las antiguas leyendas, ni qué significaba ser un apóstol, pero un recuerdo le punzó el corazón. Sabía que Elizabeth poseía una calidez extraña, un poder latente que le recordaba constantemente a Liz. El mismo brillo, la misma pureza, y la misma vulnerabilidad ante la oscuridad del mundo. Hendrickson, ignorando la advertencia, elevó los brazos al cielo. Sus muñecas se cruzaron y el aire se arremolinó. Una marea de poder demoníaco empezó a formarse a su alrededor, tiñendo ese sitio de un negro profundo. La desesperación se apoderó de los supervivientes, sabían que si ese poder se desataba de nuevo, no quedaría nada de Leonés, ni de ellos. Desde el suelo, Elizabeth contempló el horror con lágrimas desbordando sus ojos. El miedo por su propia vida se mezclaba con una tristeza profunda por el hombre que hasta ahora solo se arriesgaba por ellos. Por favor, le suplicó para que detuviera todo ese horror. Ni ella misma comprendía a dónde se había ido el amable y gentil Hendrickson de antes. Goku, viendo que las palabras eran inútiles, dejó de contenerse. No desenvainó su báculo, en su lugar, apretó su puño derecho. Su expresión seguía siendo extrañamente tranquila, relajada, pero sus ojos negros se clavaron en el demonio con determinación. Elevó la mirada al cielo un instante, como calculando la trayectoria de algo. Nebulosa oscura. Sentenció Hendrickson, y la masa de oscuridad a su alrededor estalló, expandiéndose para devorarlo todo. Y entonces, el mundo pareció detenerse. El aire, el suelo de Leonés, y todo en kilómetros a la redonda vibró con una intensidad aterradora, como si el planeta mismo estuviera gritando de dolor. Una onda expansiva brutal barrió el campo de batalla, arrastrando los cuerpos heridos de los caballeros y los pecados como si fuera nada. Los ojos de Hendrickson se abrieron desmesuradamente, sus pupilas se contrajeron en terror. No hubo tiempo para gritar. Por dentro, sintió cómo sus órganos se hacían añicos, cómo su columna vertebral crujía bajo una presión que no pertenecía a ese mundo. Solo los pecados capitales, con sus sentidos agudizados por la batalla, fueron capaces de vislumbrar el movimiento. Vieron el puño de Goku incrustado en el abdomen del demonio. Y en ese mismo microsegundo, Hendrickson salió disparado hacia el firmamento, rompiendo la barrera del sonido con un estruendo que sacudió los cimientos del reino. Pero ese no era el final todavía. El cuerpo magullado y quebrado del demonio gris salió despedido directamente hacia su propio ataque. Sí, el mismo camino sin fin que Goku había desviado momentos antes y que ahora descendía del cielo regresando a su creador. El choque fue inevitable. La explosión en el firmamento no fue de oscuridad, sino de una luz blanca y pura, un destello que coloreó todo y los cegó. Una segunda sacudida estremeció la tierra mientras la figura de Hendrickson se desvanecía por completo en la inmensidad del cielo. Lo siguiente fue un silencio absoluto. Goku bajó el brazo lentamente, sintiendo las decenas de miradas cargadas de incredulidad que rozaba el pánico. No había sido una explosión colosal como la que borró a Danafor del mapa, pero la elegancia de su victoria era aterradora. Donde todo un ejército y los legendarios pecados capitales habían fracasado, ese hombre había dado el fin del demonio con un solo movimiento de su mano. Meliodas mantenía una mirada severa, casi sombría, clavada en la espalda del Saiyajin. Los recuerdos de hace 16 años volvieron a él, aún sentía el calor de aquel día en Danafor, donde apenas logró escapar con vida de la furia de Goku. Más allá de la tragedia de Liz, lo que realmente le inquietaba era la naturaleza de ese poder, un abismo sin fondo que no parecía haber exigido ni el más mínimo esfuerzo. Lo derrotó, con un solo golpe, susurró Giltunder totalmente atónito junto al resto de caballeros sagrados que intentaban reincorporarse. Creo que con eso es suficiente, soltó Goku con sencillez y rompiendo la tensión al girarse hacia todos. Elizabeth, ignorando la mirada desconcertada de Meliodas y el resto, corrió hacia él. No había miedo en ella, solo una gratitud infinita que alegraba su rostro. ¿Se encuentra bien?
preguntó ella con una voz dulce, recorriendo el cuerpo de Goku con la vista, buscando desesperadamente una herida que justificara tal despliegue de fuerza. Sí, estoy bien. Gracias por preocuparte, Elizabeth, respondió con una sonrisa genuina. El momento fue interrumpido por una tos seca y deliberada. Entre los escombros aparecieron el rey Bartra y la última de los pecados en mostrarse, Merlin. Padre. ¿Ya estás bien?, exclamó Elizabeth, corriendo a los brazos del rey. Por supuesto. ¿Pero cómo te lastimaste así? Estoy bien, por favor atiende a los demás y muéstrales tu agradecimiento. Mientras ellos se reunían, Goku y Merlin cruzaron miradas. El Saiyajin sintió de nuevo esa punzada de incomodidad. Merlin no lo miraba como a un amigo, sino como a un fenómeno, un enigma que deseaba diseccionar con desesperación. Durante años, esa mirada había sido constante en su relación. Hola, Merlin. Ha pasado tiempo, la saludó con jovialidad, ignorando todo pensamiento de ella. Lo mismo digo, parece que te hiciste cargo de todo, ¿no es así?, respondió ella. Sus ojos brillaron con una curiosidad peligrosa antes de que Elizabeth se acercara para agradecerle por salvar a su padre. Lady Merlin, ¿cómo puedo agradecerle? No es nada, esa técnica prohibida del reino demoníaco que he estado tan ansiosa de probar funcionó incluso mejor de lo que pensé, respondió sin remordimiento la maga. Tú sí que tienes agallas por usar al rey como conejillo de indias, intervino Meliodas mientras Elizabeth estaba pálida ante eso. Los caballeros sagrados se arrodillaron ante el rey. Alteza. Por favor impónganos un castigo severo y digno por nuestros pecados. Nos dejamos engañar por un hombre que conspiró en resucitar al clan demonio y al final perdimos el rumbo. Múltiples disculpas y propuestas de castigos fueron lanzadas por aquellos que se dejaron engañar por Dreyfus y Hendrickson. Bartra cerró sus ojos un momento y después levantó la mano. Muy bien. Declaro mi veredicto. Todos ustedes no dispondrán de tiempo libre con el deber en el futuro previsible. Ahora es momento de que ustedes dediquen todo lo que son para restaurar la ciudad y ayudar a las personas. Esta vez, ustedes deben hacer todo a su alcance para evitar la Guerra Santa de modo que un error como este no vuelva a suceder. La vista del rey después de posó en Goku, quien se extrañó al ver cómo lo miraba. Son Goku, y los 8 pecados capitales. Ustedes sirvieron a una gran causa. Incluso luego de que fueran inculpados como traidores, siguieron protegiendo el reino. Como el rey, les doy mi gratitud. No tiene que agradecernos. Después de todo, ninguno de nosotros dejaría que algo malo sucediera, ¿no?, dijo Goku mientras miraba a todos sus compañeros. Los pecados capitales sonrieron y asintieron como respuesta. Protegiste a mi hija. Tienes mi gratitud como padre también, gracias. Al instante que el rey terminó de dar su gratitud, un sonido extraño recorrió el lugar. Goku se tocó su abdomen y soltó una sonrisa. Todo esto hizo que me diera hambre, jajaja. Bartra y los demás vieron eso con una gota de sudor, pero segundos después comenzaron a reír. No obstante, si los misterios y dudas no fueran suficientes en Merlin, ahora deseaba con más fuerza descubrir el secreto detrás del poder de Goku. Fin de capítulo.